expectantes de las cosas nuevas que Dios hace en nosotros. Amén. 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 Voy a pedir a Alejandro Gauss si puede empezar la reunión, por favor, con una oración. ¿Oramos? Amén. Amén. Señor, te damos las gracias porque tú eres Dios, tú eres nuestro Dios, Señor. Tu reino es eterno, tu reino permanece, Señor. Tú estuviste formando un reino desde el principio de la creación, lo estás formando hoy a través nuestro, Señor. Y queremos pedirte en esta noche, en esta reunión, que tu reino se acerque mucho más a nosotros, Señor. Que llegue a nuestros corazones, que cambie nuestras mentes, que nos haga obreros calificados de tu reino, Señor. Queremos sumarnos a tu proyecto de amor, Señor. Queremos sumarnos a tu iglesia, Señor. Queremos ser miembros activos, Señor. Ayúdanos, fortalecenos. Recordanos que tenemos un llamamiento, recordanos que tenemos una misión, recordanos que tenemos dones para compartir, Señor. Recordanos que vos nos invitás a una fiesta de alegría, una fiesta de comunión, una fiesta que se vive en familia, en grupo, en comunidad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos amaste con amor eterno, Señor. Te damos gracias porque nos llamaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Te damos gracias porque pusiste sobre nosotros tu mirada de amor. Queremos darte gracias, Señor. Queremos darte la honra, Señor. Y queremos decir que tenemos los corazones dispuestos y preparados para escuchar tu palabra, Señor. Hablanos, Señor. Habla nuestros corazones. Enséñanos a caminar en tus caminos, Señor. Gracias, Señor, por un amor tan grande. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 ¿Tenemos canciones, Silvi? Gloria a Dios. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Bueno, la primera canción es una canción que es un texto bíblico que tiene música. Así que para que todos entiendan o si se pierden algo de la letra, le voy a pedir que busquen en sus Biblias Romanos 12, 2, y eso es lo que vamos a cantar. A ver, busquen, tienen sus Biblias, Romanos 12, 2. Ahí se las paso. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente, de modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente. De
de modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, de modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. ¿Hay una más? ¿Les gustó esta? Es directamente sacada de la Biblia. Está muy buena, muy sencillita, así que seguramente cuando nos juntemos todos nuevamente vamos a cantarla todos juntos. Amén. ¿Listo la otra, Silvia? Muy Sí, ya. bien.
está a mi lado, Él me ama, Dios conmigo está. Está a mi lado, Él me ama, Dios conmigo está. Está a mi lado, Él me ama, Dios conmigo está. Dios está a mi lado, nunca me abandona, Dios conmigo está, Dios conmigo está. Nada me destruye, nadie me derrota, Dios conmigo está, Dios conmigo está. Nunca me deja. ¿Cuántos pueden afirmar que Dios con usted está? Amén. Amén. Sí, con esa convicción vamos a orar. Yo le voy a pedir a Silvia que ponga la placa para orar por nuestro país y empecemos a ver los motivos y mantengámonos en esa fe de declarar que Dios hace las cosas de una forma maravillosa y sorprendente. No importa que nosotros no lo veamos fehacientemente, pero no hay duda de que Dios está actuando. Así que activen sus micrófonos para poder entrar en la oración y unirnos. Unos oren por familia, otros oren por gobierno, otros por trabajo, profesión, salud, educación, tierra, nuestra ciudad. Como les guíe el Espíritu, estemos en la convicción de que Dios nos está escuchando. Dios conmigo está. Dios conmigo está. Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo que estás con nosotros, que estás aquí, ahora, escuchando cada una de nuestras oraciones, abrimos este espacio de fe, de convicción, de que tú estás con nosotros, de que nos acompañas, de que no te asustas si estamos bien o estamos mal, siempre nos recibes, siempre estás con nosotros, nunca nos dejas, Señor. En esa convicción es que intercedemos por nuestro país en esta hora, Padre, para que realmente tus ojos se posen con autoridad, con poder, con control en nuestro país, porque hacen falta cambios, hacen falta resoluciones, hacen falta disposiciones, en el nombre de Jesús. Tu pueblo, Señor, tu pueblo que cree en ti, intercede por nuestro país en esta hora. Señor, escucha la oración de cada uno de mis hermanos en esta hora, en tu nombre, Jesús. Amén. Señor Jesús, estamos en este momento todos juntos y con un mismo espíritu para alabarte, para agradecerte, Señor. Te pedimos, tú tienes control de todo esto que está pasando, pero sabemos que detrás de esto hay un propósito, que ese propósito sea para que pongamos atención en ti, que nos ayude, Señor, a encontrarnos a nosotros mismos, Señor, para poderlo expresar, para poder unirnos. La iglesia se una, Señor, en esta forma, que después de ello haya un avivamiento muy grande en la iglesia. Tú estás preparando los corazones, estás preparando a todos aquellos que están ávidos de tu palabra.
Te damos gracias desde ya, Señor, porque si te lo pedimos con corazón, con fe, tú lo harás. Y solamente te damos desde ya gracias, porque eso lo veremos una vez que pase todo este inconveniente, que podamos reunirnos, que podamos abrazarnos, que podemos estar todos los hermanos juntos, unidos en un mismo espíritu, y en el lugar a donde tú nos pusiste, Señor, que es nuestra casa. Dice a los pastores, a todos en general que están orando y tratando de que esto sea realidad. Gracias, papito. Te doy gracias, Jesús. Amén. Amén, Padre. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Padre Eterno, nuevamente, Señor. Gracias porque podemos reunirnos, Señor, y saber de que tú estás en medio nuestro, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios creador. Gracias por la misericordia, el amor que tienes por nosotros. Padre, en esta hora yo quiero darte las gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra, podemos alabarte, y tú te mereces absolutamente todo de nuestra parte, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra. Gracias, Señor, por cada familia reunida que está hoy, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Padre amado. Te pido que estés proveyendo absolutamente todo lo que necesitamos, Señor, especialmente palabra tuya, palabra del cielo, Señor. Cosas nuevas que vienen de tu parte para cada uno de nosotros, Señor. Cosas nuevas que vienen de tu parte para pelear día a día, Señor, en este mundo, Señor, en el cual está todo convulsionado, pero nosotros, humanos, Padre amado, sabemos que tenemos la batalla ganada, Padre Santo, pero tenemos que transcurrir y tenemos que pasar este tiempo, Señor, por eso te necesitamos cada día más. Y toda nuestra confianza la depositamos en ti, porque tú eres el único Dios, Señor. En ti confiamos, Padre. Te pido, Padre amado, por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada uno de los anhelos que haya en su corazón, por los sueños que cada uno tenga, Señor. Te pido provisión especial, Señor, que no falte absolutamente nada, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. 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 Señor Jesús, te alabamos en esta tarde porque podemos estar reunidos en tu nombre, Padre. Te alabamos, Jesús, por cada una de las personas que pueden estar en esta reunión y los que no pudieron, Señor. Te pedimos esta hora una bendición especial sobre nuestro país, Señor, por aquellas personas que están pasando necesidad, Señor, aún aquellos que están en las calles, Señor, en los hospitales, por aquellas personas que han perdido seres queridos, Señor, ten misericordia de ellos, Padre. Que tu paz en esta tarde les esté visitando, que tu Espíritu, Señor, aún esté visitando a aquellos hermanos que han perdido algún ser querido. Te pido, Padre, que estén alrededor de ellos. Vamos, Señor, porque tú eres Dios de amor, siempre nos extiendes tu mano, nunca te olvidas de nosotros, Señor. Esa es la ansiedad que tenemos, por ahí hay días que estamos aburridos, pero te pido, Padre, que te busquemos cada día más a ti, Señor, y que tengamos, Señor, esperanza y paciencia en ti, Jesús. Te pido que tu mano esté sobre las mentes y las manos de los científicos para que puedan encontrar, Señor, una vacuna para esta enfermedad, Señor. Bendice a aquellas personas que están día de trabajando en los hospitales, aquellas personas que están en el riesgo, Señor, que tu misericordia, Señor, y tu protección especial esté sobre cada uno de ellos. Bendigo a cada una de esas personas que son muy importantes para nuestro país y para el mundo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por que tú nos sostienes, Señor. Gracias por ese amor, Señor, incondicional que has tenido. Señor, desde este tiempo, Señor, desde el principio del mundo, Padre, gracias. Gracias por este privilegio que tenemos de ser tus hijos, de poder orar, de poder
leer tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es lo que nos alimenta y nos sostiene día a día, Padre. Pero, Señor, en esta hora, Señor, declaramos la sanidad de Cristo sobre todos los enfermos, Padre. Por cada uno de ellos, Señor, en estas camas donde están, Señor, en los hospitales, en las clínicas, en los sanatorios, Señor, en los neuropsiquiátricos, en los geriátricos, Padre. Extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano de misericordia, Señor, y de sanidad, Padre. Rogamos por estas almas para que, Señor, estas almas sean alcanzadas, Padre. Señor, no sabemos, Señor, el tiempo, Señor, porque el tiempo lo conoces tú, pero te rogamos por esas almas, que sean salvas, Señor. Que puedan encontrar, Señor, tu camino, Señor. Que puedan, Señor, encontrarte a ti, Señor. Es lo que te pedimos en esta noche, Señor. Que cada alma sea salva, Padre. Ten misericordia, Señor, en esta hora, por toda la humanidad, Señor. Señor. Todo, Señor, por las personas que no pueden orar. Que hoy, Señor, están compasivo, cegadas, o que están, Señor, dormidas, Padre. Te rogamos por ellos, Señor. Te rogamos que tu mano esté allí, Señor, sanando, Señor, restaurando, levantando esas vidas, Señor, en este tiempo, Padre. Te rogamos, Señor, que, Señor, tu inmenso amor, Señor, se desate, Señor, sobre ellos, Padre. Padre, bendecimos a los médicos, a los terapistas, Padre, que están allí luchando, Señor. Te rogamos por las enfermeras, por cada personal de salud, Señor. Te ruego, Señor, que tú los cubras con tu sangre, Padre, para que no sean infectados, Señor, para que no se contagien, Señor. Pero te pedimos por esas almas, Señor, por cada una de ellas, Señor, que en este tiempo, Señor, hagas algo. Señor, yo te pido un milagro, Padre. Un milagro, Padre amado. Una vez más, Señor, en cada vida, Padre amado. Te lo ruego, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Padre bueno, venimos delante de ti en esta hora a clamarte por nuestra tierra, por nuestra Argentina. El dolor, el sufrimiento, los enfermos, los pobres, los afligidos, desanimados. Que traigas consuelo donde no lo hay, que traigas esperanza donde no lo haya. Que también, Señor, abras puertas para lo que parece imposible y que se haga posible lo imposible. Úsanos a nosotros como pueblo tuyo para extender tu reino. Úsanos para predicar, animar y bendecir a otros. En esta hora intercedemos por nuestra casa, intercedemos por nuestros miembros, por nuestros líderes, por sus hijos, que nos falte trabajo, que nos falte recursos, que nos falte alimento, que nos falte sueño y que nos falte esperanza en esta hora. Clamamos, intercedemos por los niños, los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios, los ancianos. Hay fuerza, renueva su mente, renueva, Señor, tu espíritu dentro de nosotros y danos las esperanzas y la actitud correcta para reinventarnos en este tiempo. Honra al que trabaja, bendice al que se esfuerza. Señor, multiplica la fuerza que no tiene ninguna y da, Señor, aliento a que lo está necesitando en esta hora. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Dios nos bendiga en esta hora. Amén. Gracias por estar conectados, la mayoría de ustedes. Tenemos al pastor Zair por ahí, creo que está conectado ya con nosotros desde tempranito. Así que está también la pastora Palacios desde Lima, Perú. Así que bendiciones a todos los que están conectados. ¿Estás por ahí, Zair? Hola, apóstol, qué gusto saludarte, a vos, a la pastora, a todos. Saluda a Cecilia, a tu esposa y a tus dos nenas, a tus mujeres, digámosle, de alguna manera. Sí, gracias a Dios estoy bendecido de ser el pastor con 3 mujeres en la tierra. No estoy como Salomón. No estoy como Salomón, pero tengo 3 que con esas 3 alcanzan. Acá sí sobre. El pastor Zair está trabajando hace unos años en Chascomús, una ciudad muy bonita, muy linda, muy querida por nosotros. Fue discípulo directo del apóstol Caldiero, amigo personal de que les habla, y él quedó a cargo de la visión en Chascomús. Dios le ha dado una gracia, una palabra y una visión extraordinaria. Está relacionado a una amistad con nosotros, es un amigo de la casa, y te he pedido que en esta oportunidad nos bendiga y traiga la palabra. Así que, Zair,
Gracias por estar con nosotros, gracias por bendecirnos en esta hora y dejamos este tiempo en tus manos. Bueno, muchas gracias. Apóstol, una vez más, gracias. Pastora Mónica, qué lindo verte después de tanto tiempo. Me hace muy feliz verlo a los dos. Y estoy muy feliz de... Gracias. Y estoy muy feliz de poder tener esta hermosa responsabilidad de compartir con ustedes una palabra de lo cual me gustaría que todos pudieran sujetarla a la oración y pudieran de alguna manera pedirle al Espíritu que pueda dar el testimonio del valor y del peso de esta palabra. Tal vez no por ser una cuestión muy salomónica, pero sí abordar de alguna forma algo que considero que tiene un peso bastante importante. Así que para aquellos hermanos que están conectados, gracias por dedicar estos minutos para al menos poder escuchar lo que tengo para compartir, y los que anotan pudieran anotar y aprovechemos este tiempo, por favor, para compartir juntos y tal vez si alguno sabe utilizar el chat que nos brinda Zoom y tener alguna pregunta allí, no aseguramos que se la vamos a responder, pero todo el problema se lo dejamos al apóstol Alberto, que él lo va a resolver seguramente. Yo no me hago cargo después de que... No, es una broma. Yo quisiera darles una impresión. Permítanme, de alguna manera, comenzar con un tema, pero antes de brindarles el título, que de alguna forma es la razón por la cual fui movido a compartirles esta palabra, una palabra que no compartí en otra oportunidad, sino que preparé para estar con ustedes. Quisiera detenerme de alguna manera en dos palabras o dos pensamientos antes de llegar a él. Yo quisiera comenzar hablando que parte de nuestro crecer en Dios, parte de nuestro crecer en Cristo, es entender la posición en la que nosotros hemos sido puestos. Y creo que no me gusta hacer mucho hincapié sobre esta situación que estamos viviendo, porque ustedes ya están desbordados y están están muy pendientes, todos estamos muy pendientes de la situación que vivimos, pero indefectiblemente esto que está sucediendo a nivel mundial a nosotros nos permite ver en qué posición está nuestro corazón y en qué posición estamos nosotros en Cristo. Y esto es muy interesante. El efecto beneficioso que veo de una cuestión como la que estamos viviendo es ver la posición de la iglesia, ver la posición de los hijos de Dios, entender dónde, o entender de manera personal y de manera corporativa, porque nosotros sabemos que este evangelio no trata solamente con el individuo, sino que trata, no es una organización, sino que es un organismo vivo. Y entonces trata de forma individual, pero también trata de forma corporativa. Entonces, de alguna manera vemos en este tiempo, o deja en evidencia, cómo hemos crecido nosotros en la posición que tenemos en Cristo Jesús. Y acá me gustaría dejarles como un pequeño pensamiento, si algunos tienen esa sana costumbre de poder anotar, me gustaría dejarles como un pequeño pensamiento. Entiendo que la mayoría de nosotros somos creyentes de años, y quisiera poder sacar a luz a través de este pensamiento algo que les puede ser útil. Este tiempo para mí define cuánto hemos crecido en la obra y cuánto hemos crecido en el Señor de la obra. Y parece un juego de palabras, pero es muy importante esto, porque la mayoría de nosotros tal vez entendemos o sabemos cómo conducirnos en la obra, pero en tiempos como estos, donde hay ciertos límites que nos rodean, es importante definir cómo hemos crecido en el Señor de la obra, cómo hemos crecido en el entendimiento del Señor de la obra. Es decir, hay una línea muy fina entre saber lo que tenemos que hacer hay una línea muy fina entre saber lo que tenemos que hacer y en entender al Dios que nos pide lo que debemos hacer. Entonces el Señor está de alguna forma tocando nuestras costumbres, nuestras maneras, tocando nuestra posición e incitando a la iglesia a construir conforme a lo que dicen las Escrituras.
Ustedes saben que las Escrituras dicen, yo edificaré mi iglesia. Entonces hay una postura de Dios de decir, ustedes son colaboradores y administradores de mi iglesia, pero los materiales y la forma de construir, el diseño de construir la iglesia me pertenece a mí. Entonces, por eso quiero, de alguna manera, que juntos pensemos cómo está nuestra posición, entender nuestra posición en la que fuimos puestos. Ahora, para entender esta posición, y Apóstol Alberto, por favor, cuando tengas que interrumpirme con mucho gusto, de verdad, cualquier aporte puede ser importante. Para entender esta posición espiritual, hermanos, me parece interesante tocar dos palabras, detenernos en dos palabras que sin duda ustedes conocen, pero que no estaría de más, o como dijo el apóstol Pablo, para mí no me carga repetirle las mismas cosas. O sea, de alguna forma, poder repetirlas o refrescarlas. Y las dos palabras son revelación y orden. Y me gustaría que tengan en cuenta estas dos palabras porque es la introducción que de alguna forma nos va a meter en el tema que quiero hablarles hoy. La palabra revelación y orden colaboran muchísimo para nuestra posición en Cristo Jesús y para entender dónde estamos posicionados hoy. Ahora, cuando hablamos de revelación, y aquí quisiera profundizar un poquito, cuando hablamos de revelación, hablamos como el entendimiento que poseo de quién es Dios y quién soy yo para Él. Quisiera hablar de esto como revelación. Y cuando hablamos de orden, quisiera hablar como la disciplina que necesito para no perder o desperdiciar. Y por favor, estén atentos a estas dos palabras. Cuando hablamos de orden, hablamos de la disciplina que necesito para no perder o desperdiciar el propósito eterno que me fue establecido en mi interior para la preservación de mis generaciones. Así que cuando quiero hablar de revelación, quiero hablar del entendimiento que poseo de quién es Dios y de quién soy yo para Dios. Y cuando hablo de orden, quiero hablar de la disciplina para no perder aquello que Dios ha puesto en mi interior para afectar a mis generaciones. Así que, si pudiéramos definir estas dos palabras, hermanos, y es hermoso poder estar en familia reunido, la verdad que a mí me anima muchísimo y me pone nervioso también por el peso de la casa, pero de alguna forma me gustaría que veamos la palabra revelación. Cuando hablamos de revelación, para los que anotan, no cometamos el error de hablar de revelación con la tendencia que se entendió en esa palabra en el ámbito de la iglesia. Es decir, no podemos tener la inclinación de hablar de algo futurista, aunque sí es cierto que parte del significado de la palabra revelación es predecir algún hecho futuro. Pero no nos situemos en eso, ni en la capacidad que Dios le ha dado a la iglesia y a los hijos de Dios de poder ver algo futuro y revelárselo, pero con un fin. Nosotros entendemos que en nombre de la revelación se ha hecho un desastre, ¿no es cierto? Que Dios me reveló y después no lo podemos mantener. Dios me reveló que teníamos que hacer tal o cual cosa, pero después no lo podemos mantener con el tiempo. Es decir, toda revelación, esto es para los hermanos que les sirva y les interesa, y cuando digo tomar nota es para no dejar escapar una idea, no porque sea muy interesante, toda revelación que nosotros poseemos tiene que aportar a su propósito eterno. Y acá hay un detalle que no es menor. O sea, toda revelación que recibimos aporta a su propósito, no a nuestro propósito, porque Dios no está trabajando para promocionar propósitos personales, sino que Dios está trabajando para promocionar su propósito. Su propósito se cumplirá en mí, no el mío. Es decir, el hombre tiene muchos propósitos y está bien que los tenga, pero sobre mis propósitos tiene que prevalecer el propósito eterno. El único propósito que fue inamovible desde el Génesis al Apocalipsis. Es decir, desde que todo comenzó hasta que todo termine, su propósito es el que se va a cumplir. Entonces, cuando hablamos de revelación, hablamos de tener esa posición. Hablamos de algo futurista, no hablamos de algo místico, no hablamos de algo raro. Hablamos de revelación como aquello que nos abre el entendimiento sobre lo que estaba velado para nosotros,
hoy estoy en la condición de decirles, hermanos, que la vida de Cristo está velada para mucha gente en la iglesia que lo ha recibido como Señor y Salvador, que va a recibir la eternidad y que se irá con el Señor, pero que la vida manifiesta de Cristo está velada en su entendimiento espiritual. Y no quiero, por favor, ocasionar ninguna controversia ni ninguna complicación, ni creo que mis palabras sean complicadas, solamente si pudiéramos detenernos un segundo y pensar en lo que estoy diciendo, se van a dar cuenta que es muy simple. Es decir, yo tengo a Cristo y he recibido a Cristo en mi corazón para la salvación, pero muchos hermanos hoy no están viviendo la vida de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros notar esto? En algo tan impresionante que Jesús dijo. Jesús dijo esto. Alguien le preguntó por allí, y déjenme usar términos chascomunenses, de acá de campo, ¿no? Rodeado de vacas, no saben lo lindo que es este igual. Ahora, déjenme usar estos términos sencillos. Alguien le preguntó al Señor sobre la vida eterna. Ahora miren la respuesta del Señor, hermanos. Pesémoslo junto esto. La respuesta del Señor fue impresionante. Él dice, la vida eterna consiste en esto, en que te conozcan a ti. Entonces, cuando Jesús dice eso es un impacto. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti. Claro, cuando la Biblia habla de que la vida eterna consiste en que conozcan al Padre, no nos está hablando del cielo. Porque yo en el cielo no sé cómo será la experiencia espiritual que voy a tener en ver a Dios. Está hablando de la tierra. O sea, la vida eterna es algo que yo tengo como promesa de estar con Él, pero la vida eterna también es algo que yo puedo vivir aquí. De hecho, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, y por favor, aunque hablamos de la misma persona, tenemos que diferenciar la función. Una cosa es la vida de Jesús y otra cosa es la vida de Cristo. Una cosa es la vida de Jesús y otra cosa es la vida de Cristo. Cuando hablamos de Cristo, hablamos del Hijo de Dios, que es lo mismo que Jesús, pero sin límites, de cuerpo humano. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de un Cristo glorioso llevado al cuerpo humano. Espero hacerme entender, porque yo veo las caras de ustedes y yo no sé si me están viendo como un pai, un banda, o me están viendo... No los quiero impresionar. Tampoco creo que impresionen mis palabras. Solo quiero poner en orden algunas cosas que nos pueden ayudar. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, vemos a un hombre, porque así lo dice la Biblia, que él fue tentado en todo, dándonos a entender a nosotros de que su condición humana era tan humana como la nuestra, solo que en él no hubo pecado, eso es lo que nos diferencia con él. Pero cuando vemos a Jesús, vemos a un hombre viviendo la vida eterna en la tierra. Y esto es muy importante. Vemos a un hombre viviendo como hijo de Dios. Hasta ese momento era algo, hermanos, inédito. Nadie podía vivir como él vivía porque él vivía como hijo. Y hasta ese momento nadie tenía el entendimiento de Dios como Padre, sino solo de Dios como Dios. Entonces, todo un pueblo, toda una nación o todo el mundo que quería tener una relación con Dios, tenía una relación con Dios por medio de la función de Dios como Dios. Nadie conocía a Dios como Padre. Aparece Jesús y le demuestra al mundo de que la intención de Dios era ser Padre antes que Dios. Es decir, Jesús viene a mostrar que tenemos un Dios que funciona como papá. Eso es lo que hizo desde el Génesis. De hecho, eso es lo que revelan las Escrituras. Los que conocen la Biblia, ustedes saben que las Escrituras dicen que todo fue hecho por Él y para Él, hablando del Hijo. Entonces te muestra que antes de la fundación del mundo, antes del comienzo de todas las cosas, que es el Génesis para nosotros, en nuestro entendimiento, nosotros vemos que Dios no funcionaba como Dios, Dios funcionaba como Padre. Y entonces eso le da la razón a lo que les estoy planteando. Yo puedo recibir a Jesús en mi corazón para tener la eternidad y la salvación, pero no vivir la vida eterna en la tierra. Espero ir bien y por favor, apóstol, en lo que haya una corrección, de verdad lo digo, me gustaría ser corregido, nos puede ayudar a todos. Ahora, es muy importante entender esto, hermanos,
porque revelación es aquello que me abre el entendimiento para darme claridad sobre un asunto que me fue oculto. El apóstol Pablo en el libro de Efesios habla del misterio de Dios. Cuando le preguntamos a los creyentes qué es el misterio de Dios, muchos no saben responder que el misterio de Dios es Cristo, que a nosotros se nos ha revelado. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí es que Cristo es un asunto en la cual yo tengo que tener entendimiento y claridad y que está oculto a mi razón. Por eso es importante comprender que revelación es tener claridad sobre un asunto. Cuando nosotros usamos un término común, por ahí en algunos ámbitos de algunas congregaciones, se me reveló esto. Estamos diciendo, en otras palabras, que logramos tener claridad sobre un asunto que nos era oculto. Imagínense, hermanos, qué pasaría si nosotros tuviéramos más claridad de nuestra posición en Cristo, de lo que somos en Cristo y de lo que Cristo es para nosotros. Imagínense la condición de creyente que nosotros alcanzaríamos. Así que cuando hablamos de revelación, no hablamos de que Dios está preocupado de revelarnos qué es lo que sucederá, por ejemplo, con esta pandemia. Dios no está tan preocupado de que se nos revele qué sucederá con la pandemia, sino, si pudiéramos usar un término humano, considero que está más preocupado que a nosotros se nos revele Cristo, quién es Él para nosotros y quiénes somos nosotros para Él. Eso es determinante. Yo escucho a muchos hermanos, y esto lo digo con mucho respeto, hablar de cuestiones futuristas. De que, por ejemplo, si saldría una vacuna, esa vacuna puede estar con un chip y ese chip puede... Miren, hermanos, sea así o no sea así, yo apelo a lo que dicen las Escrituras, que a veces nos olvidamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Así que yo no tengo intención de separarme de Cristo y Cristo sabe que no tengo intención de separarme de Él, porque el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Así que venga un chip en una vacuna o no venga un chip en una vacuna, venga el fin del mundo en los próximos días o no venga el fin del mundo en los próximos días, nosotros somos de Él y para Él. Y eso lo tenemos que entender. Para no entrar en las conspiraciones espirituales que lo único que han producido es no revelarnos nada, sino entretener a la iglesia y mantenerla desenfocada. Y por eso esto me da lugar, hermanos, a la segunda palabra que deberíamos prestar atención, que es la palabra orden. Cuando les termine de hablar esto, les voy a explicar por qué les estoy hablando estas dos cosas. Y vamos a ir tranquilo. Ahora vamos a leer la Escritura por si alguno está preocupado y dice, pero el pastor no lee la Biblia, en los próximos minutos. Denme un tiempo, no se desconecten ahora, por favor. Hace un rato eran 70 y ahora son 35. Algo está pasando, apóstol. No. Era una broma. Ahora, eso me da lugar para poder pensar en esta segunda, o meditemos juntos en esta segunda palabra, que es la palabra orden. Y esto me parece, hermano, muy interesante, porque cada vez que hablamos de orden, se genera una especie de frustración en nosotros. La pregunta sería de ustedes, pero como tienen el micrófono silenciado, y mejor quédense así no preguntan mucho, es ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con frustración a la hora de hablar de orden? Porque cuando alguien nos habla de orden, nos frustramos porque lo primero que pensamos es en el desorden que tenemos. Entonces, cuando escuchamos la palabra orden, hay una especie de frustración en nosotros porque rápidamente empezamos a pensar y nos enfocamos en las cosas que estamos desordenados. Ahora, en realidad podemos estar desordenados en muchas cosas, pero si el desorden nace en no conocer nuestra posición, en no tener la revelación de quién es Cristo y quiénes somos nosotros para Él, todo desorden será una consecuencia de esto. Nosotros tenemos que ver el orden desde otra perspectiva. ¿Me dejan darles un pensamiento, por favor, para los que toman nota también, que es una sana costumbre hacerlo? Déjenme darle este pensamiento. ¿Por qué no vemos el orden no como algo que tenemos que mover de un lugar a otro, sino como una herramienta de preservación? Veamos, por favor, el orden como una herramienta de preservación. Cada vez que nosotros hablamos de orden, hablamos de esto, sacar una cosa de un lugar para ponerlo en otro. ¿Es cierto? Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Es decir, cuando la palabra dice de que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable,
es porque comenzó un proceso de orden en nosotros. Nos tomó de un lugar de desorden para ponernos en un lugar de orden. Ahora, ¿por qué no vemos la palabra orden, como una herramienta de preservación? Espero que vayamos bien. Si ustedes quieren hacerme así con el dedito, yo puedo saber. El que me hace así está despierto, el que no está dormido y no lo... Ahí está. Ok. Gracias, muy amable. No lo puedo ver a todos, pero a los que veo, gracias. Ahora, recordemos la palabra que conocemos, quizás la podamos tomar un poquito por arriba, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que lo conocemos, pero si ustedes lo quieren anotar para después leerlo tranquilo, las palabras del profeta Isaías al rey Ezequías. En Isaías 38:1, tomen nota solamente, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Esta versión es muy interesante como lo dice aquí. Dice, le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, y presten atención aquí, por favor. Esto dice el Señor. Pon tus asuntos. La versión Reina Valera dice casa, ¿no? Si no me equivoco. Pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Nosotros sabemos que los que leyeron estas escrituras y siguen leyendo, Ezequías de alguna manera tiene una confrontación muy fuerte, busca al Señor, se arrepiente. El profeta Isaías no termina de salir del palacio, que viene el mensaje otra vez del Señor diciéndole que le iba a dar, si no me equivoco, corríjanme, 15 años más de vida, o que le iba a añadir vida. Una cosa extraordinaria. Si ustedes se lo ponen a pensar, humanamente es una locura esto. Alguien te dice que te vas a morir y después a los 5 minutos vuelve y te dice de que vas a tener más años de vida. Yo no sé si es preferible morirte o es preferible saber que vas a vivir más de 15 años, no vas a vivir. Pero bueno, Dios le estaba dando una chance de ordenar. Y a mí me parece muy interesante esto. ¿Por qué? ¿Por qué me parece interesante? Porque podemos ver la palabra orden como un elemento de preservación a nuestras generaciones. Hermanos, no estamos hablando de poner las cosas en su lugar y de pagar alguna cuenta que debo en el almacén. Estoy hablando de la vida espiritual que le voy a dejar a mis próximas generaciones. Yo no puedo dejarle a mis próximas generaciones un desorden en cuanto a mi posición en Cristo Jesús. Y esto es muy fuerte, porque mis próximas generaciones terminarán odiando a Dios si yo no dejo en orden mis asuntos espirituales. Por supuesto que de una forma coherente decimos, vivamos una vida en orden, siendo de testimonio, como dice la palabra, a los de afuera, pagando nuestras deudas o haciendo frente a aquellos que les debemos y explicando la situación que podamos vivir. Seamos de testimonio para los afuera, pero no hablamos de ese orden. Hay un asunto que nosotros no podemos dejar pasar más, que es el asunto de que se nos debe revelar lo que somos en Cristo para que nuestras generaciones, hermanos, nuestras generaciones no paguen el precio de nuestro desorden. Por eso la versión Reina Valera, cuando habla de casa, déjenme darles una impresión en mi espíritu sobre la palabra casa. Casa, en un hijo de Dios, es una administración que recibe. No es el techo donde vivo y los 3 hijos que tengo, o en mi caso las 2 hijas que tengo. Casa, para Dios, en mí, son mis 2 hijas, junto a mi esposa, mis 2 hijas, mis yernos, que van a venir, mis nietos y todas las generaciones que tenemos por delante. Porque si no recuerdo mal las escrituras, y ustedes conocen el pasaje de Génesis, que Abraham se presenta a Melquisedec, dice la palabra del Señor que sobre los hombros de Abraham estaba Leví. Y si yo no me equivoco en la cantidad de generaciones, una más o una menos, cuando la Biblia dice que sobre los hombros de Abraham estaba Leví, estaba hablando de la 3ª generación. En la acción de Abraham con Melquisedec, de compartir el pan, el vino, de compartir sus diezmos y demás, estaba involucrando a su 3ª generación. La casa de Abraham no era
Sara y toda la gente que estaba con Abraham, sino era bíblicamente hasta su tercera generación. Y bíblicamente, viéndolo desde el punto de vista de Dios, donde Dios lo nombra como un padre de generaciones, Dios le extiende la casa a Abraham como un padre de la fe hasta llegar a nosotros y a todos los que vendrán. Así que poner en orden la casa para Dios, en este caso que nosotros tomamos el caso del libro de Isaías, es mucho más que ordenar nuestra casa, es mucho más que ordenar nuestra cuenta bancaria, es mucho más que ordenar nuestro ministerio y nuestra iglesia, es mucho más que hacer una reunión, que por supuesto todo esto está bien, ¿no es cierto? Estoy hablando con gente madura. Es mucho más que hacer una reunión de líderes para ordenar ciertas cosas que tienen que ver con nuestra iglesia o ir a buscar un hermano que está un poco desordenado. Sobre nosotros está el peso de generaciones que tendrán que ser afectadas por mi posición en Cristo Jesús. Este es el ejemplo y el modelo de Jesús que jamás Él puso en juego en la tierra. Cuando Él dice unas palabras para mí increíbles, y déjenmelas tomar por arriba, pero rescatando la esencia. Espero no ir muy rápido y espero que les sirva lo que les estoy hablando. Cuando Él dice estas palabras, yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer y yo solo hablo lo que oigo a mi Padre decir, está definiendo su caminar. Es decir, está definiendo cómo debe caminar un hijo de Dios. Y está definiendo cómo un hijo de Dios, por causa de la revelación quién es el Padre, por causa de la posición que tiene y por causa del orden que lleva, preserva. Hermanos, nosotros hemos sido llamados no solo a preservar nuestra fe, sino a preservar a nuestras generaciones a través de la fe que hemos recibido en Cristo Jesús. Esta es la clase de fe que habla el apóstol Judas cuando en los primeros versículos habla de que hemos recibido una fe una vez y para siempre. ¿De qué fe está hablando el apóstol Judas? El apóstol Judas está hablando de una clase de fe que nos sostendrá a nosotros independientemente del tiempo que nos toque vivir en orden con Dios para que no se pierdan las generaciones. Déjenme decirles algo que para mí es muy conmovedor y muy profundo. Mientras Dios estaba tratando con la fe de Abraham, acomodando su vida, ordenando su vida, sacándolo de su familia, acomodándolo en su matrimonio, preparando su corazón para darle un hijo, darle el hijo, prepararle su corazón para que lo entregara y lo ofreciera al Señor. Y toda la historia que conocemos nosotros de un hombre tan extraordinario como Abraham, cambiándole el nombre, agregándole una H a su nombre, y eso a mí me parece maravilloso, ¿no? Porque de Abraham a Abraham, si nosotros lo pudiéramos llevar a nuestro lenguaje, a nuestro idioma, esa H en el medio es maravillosa, porque podríamos decir que la primera A de Abraham significa la fuerza del hombre, la H es Dios en silencio obrando y la segunda A es multiplicando todo lo que viene después de Dios. Es maravilloso. Cuando Dios trata con la vida de Abraham y lo va tratando, ¿saben algo? Dios no estaba pensando en Abraham, Dios estaba pensando en Isaac. Es decir, cuando Dios trata con la fe de Abraham, no te caigas, no te desanimes, no te menosprecies, no te tengas en poca estima, no bajes tus brazos, como si nos estuvieran animando a nosotros. No lo estaba haciendo solo por Abraham, lo estaba haciendo porque sabía que venía Isaac. Así que vemos a Dios trabajando en Abraham por Isaac. Y cuando tuvo que trabajar con Isaac, lo estaba haciendo por Jacob. Espero que vayamos bien. Dios cuando trabaja pone un orden generacional. Dios está trabajando contigo y sigue insistiendo contigo y conmigo y sigue insistiendo con nosotros porque confía de que todo lo que está viniendo después de nosotros será cuidado y preservado. Eso es lo que hace el orden. La revelación me da la visión o la claridad de algo que fue oculto para mí, para que yo tenga el tiempo necesario para lo que resta de mi camino pueda ordenar estas cosas, para que mis generaciones disfruten la vida del Señor. Vida del Señor que lamentablemente muchos de nosotros no hemos disfrutado porque ha sido lastimada por la religión, lastimada por ciertos errores, lastimada por la inmadurez, lastimada por un montón de cuestiones que gracias al Espíritu Santo nos conduce y nos va sacando, y le pido al Señor que lo vaya sacando a cada uno de ustedes. Cuando Dios trabajó
en Isaac es porque pensaba en Jacob. Hermanos, ustedes recuerdan lo que pasó con Jacob, ¿no es cierto? Podríamos decir que después por José y todo lo demás, pero ustedes recuerdan la visión que tuvo Jacob, ¿no? Jacob, para mí, a mi criterio personal, tuvo una de las visiones más increíbles que una persona puede tener. Recostado ve una escalera tocando el cielo, la tierra, y los ángeles subiendo y bajando. Nosotros sabemos quién es esa escalera. Esa escalera es Cristo. De alguna forma vemos cómo trabajando en Abraham y Abraham poniendo la casa en orden, de alguna manera permitió que su nieto, en este caso Jacob, pudiera tener una de las experiencias espirituales más increíbles que una persona puede tener en la tierra. Así que cuando estamos hablando, hermanos, de poder, de revelación y de orden, estamos hablando de algo muy fuerte, de algo muy profundo, y espero que vayamos bien con esto. Porque donde no hay revelación y donde no hay orden, me voy a meter en lo que les quiero compartir esta noche, algo se va a perder. Donde no hay revelación. Usted dice, pastor, ¿y por qué me estuvo hablando todo esto? Bueno, les estuve hablando todo esto porque donde no hay orden y donde no hay revelación, ya teniendo estas dos palabras un poco más aceitadas en cuanto hacia dónde la enfocamos, donde no hay orden y donde no hay revelación, hermanos, algo se va a perder. Y ahora, ¿por qué digo esto? Porque he visto un círculo vicioso dentro del ámbito de la iglesia, y quizás algunos de ustedes lo han estado sufriendo todos estos años, que es ese círculo vicioso donde lo podemos transformar o convertir o titular en pocas palabras. Tener, perder para volver a ganar. Hay un círculo vicioso, lamentablemente, donde veo sumergidos los hijos de Dios. Los veo sumergidos en este círculo, en tener, perder para volver a ganar. Es decir, Dios no nos diseñó a nosotros para que tengamos, para que luego perdamos y para que después de eso luchemos para volver a recuperar. Porque esto nos convierte en personas incompletas. Y por favor quisiera que tomen nota de esto. Esto nos convierte en personas incompletas y Dios es un Dios completo. Y todo lo que hace lo hace completo. Es por esto que hay una propagación de tanto mensaje que viene de alguna forma, que si nosotros nos ponemos a pensar está más centrado en el hombre que en la vida de Cristo, en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo, sin tener revelación de su posición en Cristo, de quién es Cristo para el hombre, teniendo una vida desordenada, necesita algo que lo complete. Pero nosotros vemos por medio de las Escrituras que en Cristo, hermanos, estamos completos. Y esto es muy fuerte. Yo sé que algunos de ustedes lo entienden, pero esto es muy fuerte al menos recordarlo. En Cristo está la plenitud de Dios. Y Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es decir, Cristo en nosotros genera la obra completa de Dios, que hay partes que necesitan naturalizarse, claro que sí, que todavía no nos han sido reveladas, porque de alguna forma serán reveladas a medida que vayamos madurando. Pero quiero en esta noche, en mi participación en la reunión con ustedes, quiero en esta noche aportarles esto. Se tiene que cortar, tenemos que renunciar, y me quiero incluir para que ninguno sienta que le estoy hablando de forma personal. Se tiene que cortar en nosotros este círculo vicioso de tener algo tan precioso, de perderlo por nuestra inmadurez, para luego dedicarle nuestra vida a volver a ganarlo. Este ha sido una de las grandes mentiras y engaños del diablo a la iglesia. El diablo engañado. De hecho, yo quisiera que entendamos, por favor, si ustedes anotan, entendamos sobre el concepto de pérdida según la Biblia. Porque el concepto de pérdida según la Biblia no es el concepto que nosotros tenemos hoy. No sé si ustedes me permitirán tomar un mate mientras les hablo o no se puede. ¿Se puede? Sí, gracias. Lo necesitaba. Perdón por el ruido de que me escuchan tomar y que me escuchan tragar. No, disculpen. Quisiera que entendamos sobre el concepto
de pérdida, hermanos, y espero no aburrirlos con estas palabras. Solo quiero tomar una frase de Filipenses capítulo 3, versículo 8, para los que anotan, después lo buscan. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, pero quiero tomar una frase. Dice, me da vergüenza leérsela porque la conocen de memoria, pero no importa. Dice, por causa de Cristo, dijo el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Filipos, por causa de Cristo lo he perdido todo. Por favor, prestemos atención a estas palabras. Son demasiada fuerte, muy provechosas para nuestra fe en este tiempo. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo, miren cómo continúa en esta versión Dios habla hoy, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Pablo decidió, escuchen esto por favor, Pablo decidió perder todo para ganar a Cristo. La pregunta es, ¿qué es todo? Todo es literalmente, hermanos, su vida personal basada en sus deseos personales. Y acá quisiera abrir una arista, por favor, para los que anotan. Cuando yo estoy en Cristo, mis deseos están sujetos a Él. Le voy a dar tiempo para los que están anotando. Cuando yo estoy en Cristo, mis deseos están sujetos a Él. Y ahora voy a redimir el Salmo 23. Me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente, porque el Salmo 23, en la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. El Salmo 23, en la Reina Valera, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, quiero redimir con esto que les acabo de decir en el concepto de pérdida, ese Salmo 23. ¿Por qué, pastor? Sería la pregunta. Porque la Biblia dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, no todo lo que quiero. Dios tiene un asunto de compromiso de proveerte todo lo que necesitas. De hecho, Mateo 6, cuando habla Jesús sobre el afán, de ahí podríamos hacer algo impresionante, porque todo el capítulo 6 viene hablando de la hipocresía religiosa y un montón de cosas, pero cuando él llega, si no me equivoco, al versículo 24 del capítulo 6 del libro de Mateo y habla, miren los pájaros, miren las flores, no se preocupen, no se afanen por esto, no se afanen por lo otro. Claro, él lo da desde este punto. Dice claramente, el Señor sabe lo que ustedes tienen necesidad. Es decir, Dios está comprometido que este Dios, entre comillas, y en minúscula, la palabra Dios, llamado necesidad, no gobierna a los hijos de Dios. Y esto es muy importante. Cuando Pablo dice, lo he perdido todo, todo para Pablo es, y quiero repetírselos esto, su vida personal basada en sus deseos personales. Sin embargo, hoy veo a gente perdiendo a Cristo para ganar todo lo que Pablo llamó basura. O sea, y esto no lo hace nuestra maldad. Por favor, atención a esto. Esto no lo hace nuestra maldad. Esto lo hace la falta de entendimiento, de revelación y de orden. Cuando yo tengo una falta de entendimiento, revelación y de orden, yo pierdo a Cristo y me abrazo a la basura. ¿Me entienden dónde voy? Cuando Pablo pierde todo, Pablo no pierde una casa. Pablo no pierde un auto. Pablo renuncia a un título. Pablo renuncia a un título de ser considerado maestro en Israel. Pablo renuncia a ser considerado lo que no apuntaba un fariseo de fariseos, donde él sea una eminencia a lo que él se dedicaba a la ley. Pablo no está renunciando, hermanos, a una casa en el country. Pablo no está renunciando a una cuenta bancaria. Pablo está llamando basura a una clase de entendimiento que lo mantenía alejado de la vida de Cristo, hermanos. Yo veo hoy, no, por supuesto no todo, yo generalizo, pero porque me gusta provocarlo, pero yo veo hoy que de alguna forma los hijos de Dios pierden a Cristo para guardar la basura. No lo hacemos por maldad, lo hacemos por falta de revelación. La pérdida de Pablo es ganancia. Observen cómo Pablo nos enseña sobre pérdida y cómo nosotros tenemos que aprender por medio de la Escritura la palabra pérdida. La pérdida para Pablo termina siendo ganancia. Sin embargo, muchas cosas para nosotros que son ganancias son pérdida. La Biblia nos deja un antecedente muy interesante. No siempre perder es malo,
y no siempre ganar es bueno. Todo depende de lo que se pierda y todo depende de lo que se gana. Y esto es muy bueno sumergirnos más profundo, porque no sé el tiempo que tengo y no quiero ocupar mucho más tiempo, pero esto es muy profundo, sumergirnos en las escrituras de otra forma, hermanos. Déjenme profetizar esto, pero no como profeta, sino como alguien que lo proclama. Y si ustedes pueden subir el volumen de su aparato electrónico, háganlo. Quiero que les quede claro esto. ¿Cuál es mi participación que gentilmente he recibido esta invitación? ¿En qué se basa mi participación hoy con ustedes? En expresarles más sobre la vida de Cristo, sobre cómo vivirla y que se rompa este círculo en tu casa en el nombre de Jesús. Yo quiero profetizar esta palabra, que se rompa este círculo vicioso en tu casa y en tu familia. Tener, perder para volver a ganar. Eso se tiene que terminar hoy. Ustedes cuando ingresaron al camino ya tenían, y yo también por supuesto, ya teníamos todo. Ya teníamos todo porque Cristo al hacer lo que hizo nos dio todo por medio del Espíritu Santo. No estamos hablando del progreso de madurez en el camino. Estamos hablando de la vida de Dios. Ya lo teníamos todo, pero nuestra inmadurez nos llevó a perder muchas cosas. Y cuando nos damos cuenta de la vida de pasión que hemos perdido, de la vida de intimidad que hemos perdido, del tiempo con las escrituras que hemos perdido, de cómo nosotros ahora pasamos tiempo leyendo la Biblia, pero no pasamos tiempo disfrutando al Dios de la Biblia, de cómo hemos dejado de orar solo para contemplar. ¿Saben algo, hermanos? La palabra contemplar se ha corrido de la mente y del vocabulario de muchos hijos de Dios. Muchos hijos de Dios no saben contemplar la hermosura de Dios. Han perdido la frescura espiritual. ¿Tienen a Cristo? Claro que sí. ¿Son salvos? Claro que sí. ¿Serán salvos? Claro que sí, pero su vida espiritual es una especie de sobrevivir en medio de un desierto, en medio de un aislamiento, donde están haciendo fuerza para no perder lo poco que queda. Y esto me recuerda a la frase de Jesús en el libro de Apocalipsis a una de las iglesias. Estoy tentado de decir la de la Odisea, pero es probable que le erre. Cuando le habla y le dice, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y hay una expresión muy fuerte allí. La palabra Cristo le dice a esa iglesia, o le dice al pastor, en este caso de esa iglesia, al ángel de la iglesia, le dice, lo poco que tienes, guárdalo, reténlo. Es decir, todavía ha quedado algo pequeño, todavía ha quedado una pequeña luz. Esa pequeña luz que ha quedado en ti tiene el poder para revertir el espíritu de muerte espiritual que ha ingresado por la falta de entendimiento a tu vida. Y déjenme profetizar otra palabra y espero que la puedan recibir. Tu casa presente y tu casa generacional no fue diseñada por Dios para morir. Porque yo he visto en este tiempo que la muerte no es el espíritu de muerte que nosotros entendemos de un brujo trabajando contra mi persona para que yo me muera. La muerte, la vida física, la vida biológica, la muerte biológica depende y está en manos del Señor. En la administración nuestra y en las manos del Señor. Estoy hablando de la muerte espiritual, de la muerte que avanzó y que nosotros no nos dimos cuenta. Por eso esta palabra tiene que venir a despertarnos, a recuperar la pasión, a recuperar la posición, a recuperar el entendimiento de que una cuarentena no define nuestra fe, a recuperar el entendimiento de que un encierro físico no determina el progreso y el avance del Evangelio en la tierra, a entender de una vez por todas que el llamado eterno y el propósito eterno que nos domina a nosotros jamás quedará encerrado en una casa, jamás quedará encerrado, jamás quedará tapado por un tapabocas, sino que nosotros tenemos que comprender que este evangelio está avanzando, el reino avanza independientemente de las circunstancias de la tierra, y la iglesia que Él está edificando y los hijos que Él está edificando están completos, estamos completos en Él, no nos falta nada. Y yo quisiera mostrarles para avanzar sobre
la pérdida y para avanzar sobre lo que hablamos de completo, un ejemplo tan claro que vemos en las Escrituras, que está en el libro de Lucas en el capítulo 8, perdón, en el capítulo 15, en el versículo 8. Solo déjenme tomar este versículo, obviamente que es todo ahí, tendríamos que sumarle los otros versículos, pero por una causa de tiempo déjenme tomar este versículo nada más. Lucas capítulo 15, versículo 8. Apóstol, ¿vamos bien? Por favor, si hubiera algo que aportar, solo dime, por favor. Ok. Lucas capítulo 15, versículo 8 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, presten atención a esto, por favor. Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Ustedes no saben lo profundo que es esto. Si bien esta palabra representa, de alguna manera, el contexto de esta palabra representa la recuperación de una persona perdida que es encontrada, yo quisiera que observemos algunos detalles. La mujer tenía 10 monedas. Y esto es importante, hermanos, porque esto es la representación de algo completo. Esto es la representación de algo completo. La mujer tenía 10 monedas. Al perder una, yo soy muy malo en matemática, pero todos juntos sabemos que le quedan 9. Ahora, ¿qué tiene de interesante esto? En el reino de Dios, todo es completo. Nada es casi. Y quedar 9 es literalmente un casi. Son 10 las monedas, no 9. El reino de Dios no se puede terminar de establecer no estoy haciendo numerología bíblica, estoy dando un ejemplo, estoy haciendo una figura, por favor entiendan, no estoy hablando del significado 10, del significado 9. No es casualidad que la Biblia, Jesús da un ejemplo y habla de 10 como un número completo, como algo consistente. Para dar el ejemplo que cuando eso consistente y completo pierde algo, queda incompleto. Por eso hablamos del 9 como el casi. No estamos usando numerología ni ejemplos bíblicos sobre los números. 9 es casi 10. Cuando pierdo algo, estoy casi completo. Lo casi, los que viven en el casi 10, en casi lo completo, nunca llegan a nada. Entonces es interesante, y podemos ver en este ejemplo, para fortalecer lo que venimos hablando, que la mujer, atención por favor, la mujer estaba completa. Si tuviéramos que tomar, no quiero sacar de contexto lo que el Señor está hablando, permítanme solo dar una representación en lo que estoy tratando de verdad con humildad poder trasladarles. La mujer es la representación de la iglesia y muestra una iglesia completa que por diferentes circunstancias puede perder algo, pero que en la mente eterna de Dios el perder solo tiene que ver con aquello que me aleja del propósito de Dios, no con algo que me va a hacer vivir de forma incompleta. Entonces miren esto, la mujer es una representación de la iglesia. La mujer estaba completa, sin embargo, perdió para tener que volver a ganar. Esto es lo triste. Es decir, una iglesia completa que pierde para después usar su fuerza y su tiempo para tener que volver a ganar lo que ya tenía. ¿Recuerdan el libro de Cantares? La Biblia dice que la mujer perdió a su amado. ¿Y dónde estaba su amado? En su lecho, en su lugar de intimidad. ¿Cómo lo pudiste perder? Y dice la Biblia que la mujer salió y preguntó a todo lugar, ¿han visto a mi amado? ¿Han visto a mi amado? Es la representación de una iglesia que pierde la vida de Cristo. Por eso dice la palabra que cuando lo encuentra, Cantares dice, ya no lo perderé más.
Porque en la vida de un hijo de Dios, pérdida y ganancia está definido por cuánto entiendo de Cristo, no por cuánto tengo. Por cuánto soy poseído por Cristo, no por cuánto logro. Por eso la Biblia, en vez de hablar de resultado, habla de fruto. Dios no te puso para que tengas muchos resultados. Dios te puso para que tengas fruto en abundancia. ¿Cuál es la diferencia si pudiéramos usar buscar un poquito de manera compleja la diferencia entre el resultado y el fruto? El resultado probablemente me beneficia a mí y beneficia a quien yo quiera que beneficie. Pero el fruto habla de algo que beneficiará a mis generaciones, porque un fruto tiene nutrientes. Y porque del fruto nos nutrimos. Por eso la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo, de algo que yo me nutro, de algo que simboliza, el fruto simboliza algo que como. Y entonces, como simboliza algo que como, quiere decir que cuando como del fruto del Espíritu Santo, tengo como resultado los nutrientes de ese fruto. Paz, gozo, amor, dominio. Cuando como de Cristo, tengo los resultados de la vida de Cristo. Es muy fuerte esto. Mientras tengamos una iglesia que pierde para volver a ganar, tendremos una iglesia que el tiempo precioso dado por el Señor se utilizará para recuperar algo que en verdad me fue dado sin que yo lo pida. Ahora, hermanos, quisiera entrar en el final, quiero respetar el tiempo de todos ustedes, aunque compartiría mucho tiempo esto si les interesa lo que estamos hablando, y espero que así sirva para el crecimiento espiritual de cada uno y de sus familias, y los que son matrimonios, de sus hijos, y los que van a estar en pareja en un futuro, entiendan la formación de esa pareja, cómo va a ser, cómo debe ser, y para los que tienen hijos, cómo criarlos, porque todo esto abarca eso. Todo esto abarca la familia, todo esto abarca las generaciones. Pensemos que recuperar algo que tenías es maravilloso. No quiero quitarles a ustedes el gozo de lo que significa recuperar algo que tal vez perdí por mi inmadurez. Es cierto, es maravilloso. Es cierto, de algún modo es una ganancia, pero esa ganancia no me permite crecer. Ahí está el secreto. Si yo tenía una vida espiritual y la perdí, y ahora estoy luchando para recuperarla, cuando la recupero es maravilloso. Y gloria a Dios por eso. Y te animamos a que si sos honesto con vos mismo y sabés que la perdiste, sabés que creciste en la obra, sabés que viene el apóstol Alberto, el pastor Alberto, y te dice, por favor, necesito que abran la puerta, que acomoden acá y allá, lo sabés de memoria. Porque tal vez necesito que lleven este grupo adelante, ciertas personas. Gloria a Dios, porque tal vez lo sabés de memoria, porque tal vez creciste en la obra. Pero hermanos, si no crecemos en el Señor, que es el que conduce la obra, en los próximos años te perderemos. Y si no te perdemos, perderemos a tus hijos. Y permítanme ser atrevidos con lo que voy a decir. Nosotros no queremos a nuestros hijos haciendo lo que nosotros queremos que hagan. Nosotros queremos haciendo a nuestros hijos lo que Dios quiere que hagan. Y eso es innegociable. Yo puedo no imponerle a mis hijos o a mis hijas que ellas sean pastoras como yo lo soy. Yo no tengo la obligación de que ellas sean lo que yo soy, pero yo tengo la obligación de hacerles ver a ellas que ellas deben ser lo que Dios dice que tienen que ser. Y que de lo que ellas serán en el Señor, o ya son en el Señor, debe dar fruto del Espíritu para que la vida del Señor avance. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Si perdemos nuestra vida espiritual y la volvemos a ganar, es maravilloso y lo vamos a celebrar juntos. Pero cuando lo vemos desde una mente madura, realmente nos damos cuenta cuánto tiempo hemos perdido en recuperar algo que ya poseemos o que ya poseíamos. Por favor, quiero diferenciar entre la salvación y tener a Cristo en tu corazón. Tener a Cristo en tu corazón y reconocerlo como Salvador no se irá de ti a menos que renuncies. Y es más,
a menos que renuncies. El que determina si serás salvo o no es Dios. Yo estoy hablando de la vida de Dios aquí y ahora. Es importante, hermanos. Y quiero de alguna manera hacer una pregunta. ¿Cómo logro, para ir entrando en el final, situándome en el libro de Lucas, cómo logro romper este círculo vicioso de tener, de perder y de volver a ganar? Conforme a lo que leímos en Lucas, hay de alguna manera 4 puntos que me parecen importantísimos, que de alguna manera ustedes pudieran profundizarlo si quieren en algún momento con más tiempo y más tranquilo. El punto número 1, saber lo que tengo. Una de las cuestiones más importantes en la vida espiritual es un poco hacer referencia a lo que hablaba al comienzo, es entender lo que tengo, no lo que tendré. Tenemos que salir del lenguaje futurista. Yo sé que Dios me va a dar. No, Dios te dio. Ya te dio. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya te dio. Habrá un tiempo de naturalizar. ¿Y cuándo se naturaliza esa clase de manifestación de bendición que el Señor ya te dio? Conforme a tu madurez. Conforme a la madurez del Hijo de Dios, se habrán abriendo nuevas puertas de entendimiento. Y cuando se abran nuevas puertas de entendimiento, te darás cuenta que todo por lo que luchaste quizás no tenga valor, porque la única lucha de un hijo de Dios para estar completo es conocer a Cristo. Y es Cristo quien nos conduce hacia todas las puertas que se tengan que abrir. Ahora, número 1, conforme a lo que vemos en Lucas, se lo quiero leer otra vez para recordarlo. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Número 1, saber lo que tengo. La mujer se dio cuenta de lo que tenía cuando lo perdió. Entonces, parte de la sabiduría de Dios hoy es entender lo que ya tenés, para no perderlo. ¿Cuándo le dio valor? Cuando la perdió. Nosotros no podemos caer en eso. Tenemos muchos descuidos, hermanos, en nuestra vida espiritual. Y déjenme darles esta frase para los que anotan. Los descuidos se pagan con un alto precio. Cuando nosotros vamos madurando nuestra fe, los descuidos se pagan con un alto precio. No es el mismo los descuidos que yo tenía en el año 2008, 2005, ya no pueden estar en mi vida en el 2020. Porque en el 2005 el entendimiento que yo tenía era previsible que descuide ciertas cosas que no tenía que descuidar, pero en el 2020 las cosas han tomado mayor valor. Cristo ha tomado mayor valor. Ya no es un asunto esto de que me cuesta orar, es una cuestión de valor. Si para vos el dinero que tenés ahorrado tiene valor, déjenme decirle algo, no creo que ninguno de ustedes lo descuide. ¿Cierto? Si tu trabajo tiene valor, porque tu trabajo es lo que permite que el ingreso entre a tu casa y tus hijos puedan comer, no creo que estemos en desacuerdo en entender que no lo estás descuidando. Por el contrario, lo querés cuidar y más en estos tiempos. Así que tenemos que redefinir cuánto hemos descuidado a Cristo. Porque descuidar a Cristo es descuidar aquello que, por ejemplo, Pablo perdió todo para ganarlo. Número 1, saber lo que tengo para no perderlo. Si un descuido temporal me hace perder un tesoro eterno, puede llevarme, hermanos, la vida completa para recuperarlo. Por eso quiero hacer hincapié en esto. Necesitamos fortalecer lo que tenemos. Por favor, si algo quedó en ti, o si todo quedó en ti, no lo pierdas. Si hay algo donde tu enfoque tiene que estar en este tiempo, es en no perder. Y acá necesitarás usar, Dios mío, es muy fuerte esto. Acá necesitarás usar tu sabiduría y tu intimidad con el Señor. Porque es cierto que parte de tu alacena puede estar vacía. Pero si ver tu alacena vacía te está llevando a perder a Cristo, entonces no mires más la alacena, por favor. Por favor, se los pido como compañero en la fe, porque te puede llevar toda una vida recuperar la vida de Cristo. Tal vez no hayas perdido tu nombre, tal vez la gente te respete, tal vez
seas de testimonio para los demás y tal vez camines íntegro. Y tal vez nadie tenga nada que decir de ti. Pero si internamente has perdido a Cristo, movido o gobernado por la necesidad, movido o gobernado por el temor, te puede llevar lo que resta de tu camino. Si Dios ha determinado que vivas 90 años y para esos 90 años te faltan 40, te puede llevar 40 años recuperar. Y probablemente muchos de ustedes, sin perder la salvación, nunca recuperarán la vida de Cristo en la tierra. Ese es nuestro mayor tesoro. Cuidar lo que ya tenemos, saber lo que tenemos. Número 2, conforme a lo que vemos en las Escrituras en Lucas. Vemos en las Escrituras en Lucas que alguien encendió la luz. La mujer encendió la luz. Y esto es un gran significado espiritual. Esto habla de mantener, escuchen esto por favor. Quiero que lo vean de esta manera. Esto habla de mantener un vínculo perfecto con el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo un vínculo perfecto con el Espíritu Santo? Porque el vínculo que debe unirnos al Espíritu Santo no es lo que el Espíritu Santo tiene que darnos o cómo va a manifestarse a nosotros, sino cómo este vínculo, entienden la palabra vínculo, ¿no? Cómo este vínculo perfecto con el Espíritu Santo me recordará la verdad. Cuando yo soy recordado en la verdad, el Espíritu Santo puede recordarme un versículo bíblico. Pero cuando la Biblia habla de la verdad, nosotros tenemos que recordar lo que dicen las Escrituras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que ver la verdad como una persona. Entonces, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos recordará la verdad, no nos está diciendo que nos recordará lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 18, que lo puede hacer. Nos está diciendo que nos recordará a Cristo, de quién somos, para quién vivimos y por qué estamos. Entonces, encender la luz es mantener el vínculo espiritual perfecto con el Espíritu Santo. Escuchen esto, qué interesante. Y la mujer lo que hizo fue que la mujer perdió y el camino para recuperar esa moneda era encender la lámpara. No hay recuperación si no hay luz a través del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? No hay recuperación si no hay luz. Y luz habla de claridad en la vida del Señor. Tenemos que cuidar la lámpara o la luz del Espíritu Santo en nosotros, porque para que no haya lugares oscuros donde se pierdan los regalos eternos que hemos recibido en Cristo Jesús. Fíjense la tercera acción de la mujer cuando pierde la moneda. Fíjense la tercera acción de la mujer cuando lo incompleto entra en su vida, por decirlo de una forma. Barre la casa. Sin dudas, barrer la casa es el orden espiritual. Si ustedes recuerdan la palabra que dice que el espíritu inmundo salió y la casa quedó ordenada, limpia, habla de que cuando la ignorancia sale de un hijo de Dios, no solamente los demonios, el Señor Jesús no estaba interesado en enseñar técnicas de liberación. Yo creo que Jesús estaba más, porque fíjense que la Biblia, cuando Jesús da ese ejemplo, no nos muestra, si ustedes lo leen claramente, la Biblia no nos muestra a nosotros cómo salieron los demonios. La Biblia dice cuando el espíritu inmundo sale, no dice cómo sale, dice que salió. Y después dice que busca 7 peores que él y vuelve a entrar. No nos está hablando de cómo cuidar la liberación. Más bien, nos tenemos que situar en el final de ese pasaje, que no recuerdo exactamente el capítulo y para no pecar y parecer alguien que prefiero no decirlo, búsquenlo en casa o recurran a San Google para que se los revele. Pero al final de esa expresión de Jesús, él dice estas palabras. Él dice, el futuro estado de esa persona termina siendo peor que el primero. Esas palabras salen de Jesús, el que nos promete esperanza y vida. El tema es que donde no hay orden, siempre el futuro será peor, por más que tengas a Cristo en tu corazón. ¿Se dan cuenta? Y esto es muy fuerte. Entonces la mujer, en el proceso
de haber perdido y de ahora en el proceso de recuperar para volver a ganar lo que ya era de ella, que era la moneda, entiende que en el proceso tenía que barrer la casa, tenía que ordenar. El orden espiritual continuo y permanente es lo que nosotros tenemos que tener. No se puede tardar años en ordenar algo que nos puede producir una pérdida. Yo no puedo entender, y esto lo quiero decir con mucho respeto si alguno de ustedes lo está sufriendo, y digan, lo digo de esta forma vehemente, pero no porque estoy en contra de ustedes, porque no conozco la vida espiritual de ustedes, pero yo no puedo entender que una persona después de 10 años en el camino del Señor diga que le cuesta orar. O sea, hay un desorden que te está llevando a perder la vida. ¿Me entienden? Hay un desorden que te está llevando a perder la vida. Sin dudas, nuestra casa debe permanecer barrida constantemente. ¿Y por qué el orden debe ser algo natural en los hijos de Dios? Porque cuando un hijo de Dios entiende lo que tiene, la luz y el orden es normal. Y para terminar, para no ocupar mucho más tiempo, hermanos, porque seguramente ya me he pasado del tiempo como siempre lo hago, me esfuerzo para no hacerlo, pero siempre lo hago. Número 4, esta palabra nos expresa algo muy fuerte para romper este círculo de perder, de tener, perder para volver a ganar. Nos muestra algo muy fuerte, buscar con diligencia. Número 4, para romper este círculo vicioso, la Biblia nos habla de buscar con diligencia. Buscar con diligencia es y atención a esto para los que anotan, es la eliminación de toda distracción que me hace perder lo eterno. Quisiera poner aquí algo que lo someto a la oración de ustedes si es que les interesan las Escrituras. ¿Cuál es la obra espiritual de Dios? No es que quiero salir del tema, es que quisiera preguntarles esto. ¿Cuál es para ustedes la obra espiritual de Dios? Déjenme decirles algo, la obra espiritual de Dios no es la iglesia. La obra espiritual de Dios es el espíritu del hombre. La función del espíritu del hombre es clave en tu vida. Nosotros tenemos una mayor cercanía o conocimiento del alma y del cuerpo. Nos cuesta mucho entender sobre la función del espíritu, no el Espíritu Santo, sino el espíritu del hombre. Pero en el espíritu es donde se genera la regeneración. No en el alma, no en el cuerpo, sino en el espíritu. ¿Y por qué me detengo en esto? Que ustedes dirán, pero me estás cambiando de tema, pastor, no entiendo nada. No. Fíjense esto. Yo hablé de buscar con diligencia. Buscar con diligencia habla de la eliminación de la distracción. Ahora, ¿por qué hablo de la eliminación de la distracción? Porque Juan, si no me equivoco el capítulo, el versículo 4, cuando habla sobre los adoradores que deben adorarlo en espíritu y en verdad, tiene una expresión muy fuerte. Dice, Dios busca. ¡Wow! Para mí eso es muy fuerte. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu, y si ustedes buscan su Biblia se van a dar cuenta que la palabra espíritu está en minúscula. Se está hablando de la función del espíritu del hombre. En espíritu y en verdad. Y si ustedes se dan cuenta y buscan el libro de Juan, se van a dar cuenta que la palabra verdad está en minúscula. Eso es muy fuerte. Habla de un espíritu humano que fue regenerado por la verdad, que no necesita tener la verdad, sino que está sumergido en la verdad, donde ya no hay engaño. Ahora escuchen esto, porque sigue diciendo Juan, lo estoy diciendo un poco de memoria, ¿no? Sigue diciendo Juan, porque Dios es espíritu, y la palabra espíritu allí es mayúscula, porque está hablando del espíritu sobre todos los espíritus. Y tales adoradores deben adorar al Señor. Ahora, ¿no les parece fuerte? ¿Por qué? Porque cuando la obra espiritual del Señor está hecha en nosotros, tenemos revelación de quién es Cristo y quiénes somos para Él, ponemos en orden nuestra vida espiritual, entendemos que tenemos que salir de este círculo de tener para perder, para después dedicarle nuestra vida a este círculo vicioso de volver a ganar. Y empezamos a entender, número 1, en saber lo que tengo. Número 2, en que tenemos que mantener la luz encendida. Número 3, en que nuestra casa debe estar ordenada. Número 4, en buscar con diligencia para que no haya distracción.
No tengo que buscar solamente a Dios. Dios me busca a mí también. Y la diligencia y la atención, ¿saben dónde tiene que estar puesta? No en cómo yo busco, sino en que también Él me puede buscar a mí. Y cuando hablo de que Él viene a buscarme a mí, no estoy hablando de cuando Él me va a llevar, ni estoy hablando de cuando Él me rodea con su presencia en un momento de oración. Estoy hablando de que Él viene a buscar mi espíritu para nutrirlo de lo necesario, para manifestar lo que Él quiere manifestar, que va a ser necesario para mis próximas generaciones. Dios no, el plan de Dios lo vemos en Génesis con Adán, antes de que Adán salga del huerto. Adán no buscaba a Dios. Dios buscaba a Adán. ¿Cuándo empezó a buscar Adán a Dios? Cuando salió del huerto. La búsqueda de los hijos de Dios a Dios es incompleta cuando no tienen la revelación de lo que tienen en Cristo Jesús. Yo busco a Dios porque Él es mi Padre y porque Jesús oraba noches enteras hablando con el Padre, pero Dios me busca a mí. Hermanos, para finalizar, déjenme decirles esto. Deseo en mi corazón que si este tiempo, y ahora voy a situarme, no me gusta mucho hablar sobre el tema de la cuarentena, pero voy a situarme en el tema de la cuarentena, de la pandemia y de toda esta cosa que estamos teniendo. Si este tiempo te está llevando a perder lo que ya tenés, para que cuando salgas de este tiempo tengas que salir a luchar para ganar lo que habías perdido, lo que ya tenías, perdón, y lo fuiste perdiendo por tu inmadurez, es el momento para que pongas un freno y digas basta. Hoy vuelvo al Señor. Y no porque he decidido salir del Señor. Hoy vuelvo al Señor porque mi enfoque salió del Señor. Y no porque me aparté de Dios y ahora quiero perderme en el pecado. Tal vez no esté perdido en el pecado, pero sí esté perdido en el desenfoque. Necesitamos volver al Señor. Necesitamos volver a esta pasión. Necesitamos volver a la pasión de ser llamado iglesia. En estos tiempos hemos visto, y tal vez ustedes lo han usado, una frase, los templos se cerraron, los edificios cerraron, pero la iglesia está abierta, la iglesia sigue viva porque nosotros somos la iglesia. Eso no es una frase, es una verdad eterna, que no todo hijo de Dios se le ha revelado. No podemos usar esa frase para consolar nuestras vidas esperando que se abran las puertas de nuestro edificio. Eso no es una frase, eso es una verdad eterna que nos debe acompañar con los edificios abiertos o los edificios cerrados. Cuando nosotros hablamos de persecución en estos tiempos, deberíamos replantearnos lo que es la persecución. Porque la persecución en el libro de los Hechos hacía que hombres vayan corriendo a sus casas, de golpe en la madrugada, abran las puertas de su casa y le digan a sus mujeres, cuidá a los niños, espero volver a verlos. Porque por causa de Cristo, y esto podría ser un tema para otro, cuando me inviten, si es que me invitan otra vez, a hablar del interés de Cristo. Por causa del interés que gobernaba a esos hombres, eran capaces de perder su familia y se iban de las casas para que no maten a sus familias por causa de ellos que los encontraban predicando el Evangelio o predicando de Cristo. Vos no estás perseguido al tener una reunión de Zoom. La iglesia no está perseguida al tener un calefactor, un aire acondicionado, comida para comer, poder predicar, hacer reuniones en vivo. No. Ordenemos nuestra mente. Porque esta pandemia no fue puesta por el diablo. Sí, el diablo está usufructuando de la ignorancia de los hijos de Dios para desenfocarnos de lo eterno. Esto es un pensamiento personal. Volviendo a lo que prediqué, que es más que un pensamiento, una convicción en mí. Ya tenemos. No pierdas más de lo que has perdido hasta el día de hoy. Para que los próximos tiempos no inviertas tiempo en ganar lo que es tuyo. Y esa es la gracia. La gracia es que es tuyo algo que no hiciste para tenerlo, pero lo tenés. Y entonces ahí vemos el valor de Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Apóstol. No podemos escucharte, apóstol, creo.
Te decía, qué hermosa palabra. Gracias por dejarte usar por el Señor. Le invitaba a cada uno de ustedes que cierre sus ojos donde está. Cierre sus ojos donde está. Comience a escuchar la voz del Espíritu. Algo que le habló, le marcó, le señaló a usted en esta noche. Haga pacto con Dios de que usted va a ser fiel a la palabra que ha oído. Va a ser fiel en recuperar lo que aparentemente había descuidado. Comience a gemir a Dios. Y mira a Cristo por sobre todas las cosas. Mira a Cristo por sobre todas las cosas. Recupera a Cristo en usted. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Gracias por esta noche, por activarnos, por motivarnos, enseñarnos, corregirnos, dirigirnos. Gracias por levantar nuestra mirada y enfocarla en tu Hijo Cristo Jesús. Señor, haz de nosotros lo que quieras que tenías pensado que íbamos a hacer. Que tu propósito se cumpla en nosotros y enséñanos a obedecerte en todo. Sujetamos y sometemos nuestros anhelos, nuestros sueños, que ni tampoco son nuestros, son tuyos, insertados, inseminados en nuestra vida, para que se lleven a cabo, para que en definitiva sea a ti la honra y la gloria. Bendice a cada pastor que está ahora aquí. Bendice a aquellos desde Bolivia, Perú, de todo lo que están escuchando en esta hora. Bendícelos, anímalos. Bendice a nuestros pastores aquí de Buenos Aires, los amigos del ministerio, los que son pastores de nuestro ministerio, aquellos que estamos unidos por una amistad y con visiones diferentes, pero te amamos a ti, tú eres el común denominador en nosotros. Venimos delante de ti y dejamos lo nada nuestro para que sea mucho para ti. Venimos delante de ti y reconocemos que te amamos, pero que también te necesitamos. Padre, activa tu espíritu en nosotros. Levanta nuestra mirada a ti en esta hora y enfócanos para llegar a ser lo que tú querías que fuéramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Dios bendiga sus vidas. Dios los fortalezca. Gracias por este tiempo. Gracias por estar aquí. Creo que estaba nuestra misionera de Bolivia por ahí. Lucy estaba por ahí también. Así que la bendecimos. La pastora Isabel también de Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. No se escucha nada. Qué bonito verte. Qué bonito tenerte en medio nuestro. Uy, se escucha todo cortado. Gracias, pastor. Gusto de verles. Dios les bendiga mucho a ustedes. Y también bendigo a cada uno de ustedes, bendigo cada una de sus vidas, por su liderazgo, lo que son. Y si la iglesia es algo, es por lo que ustedes están usados en el Señor. Dios los bendiga mucho. Buenas noches, bendiciones. Pastor Zahir, gracias. Gracias, Zahir. Ustedes. Chao, chao. No se escucha absolutamente nada. Pero bueno, gracias. Nos vemos.